one more time, say Can I ask you a question? Hola a todos y bienvenidos un día más a Popular Televisión. Comenzamos aquí una nueva andadura en este programa titulado Mejorando Cantabria. Comenzamos a recorrer las obras que se están realizando en nuestra comunidad y para ello hoy hemos elegido una muy especial. Se trata de la carretera que une el puerto de Estaca de Trovas y Vega de Pas, una obra espectacular que es mucho más que una carretera. El presupuesto total entre todas sus fases es de aproximadamente 5 millones de euros. Bueno, señor consejero, primer corte de cinta en esta legislatura. Así es, además es una obra que ha quedado fantásticamente y que es una obra sin duda de las más importantes que se puedan inaugurar en esta legislatura. Una obra que está perfectamente integrada en un paisaje como el que estáis viendo de innegable belleza, un sitio para poder tener incluso un par de miradores en los cuales poder venir aquí, disfrutar del paisaje, sentarse, disfrutar del pueblo de Vega de Pas. Yo creo que es un lugar de referente, ¿no?, para el turismo que queremos fomentar sostenible en Cantabria, y la verdad es que además sirve también para que, como es lógico, como carretera, para que los vecinos pues puedan tener una conexión rápida con el municipio, con la zona de Burgos, ¿no? La carretera de antes estaba en muy mal estado, una carretera muy estrecha, con muchos problemas. Es una obra muy compleja porque tiene una geología y una orografía muy complicada. Además está en un espacio natural protegido. Teníamos que ser respetuosos con ese espacio, teníamos que hacer una solución como la que aquí veis, que respete los valores naturales del entorno, que mezcle madera, que mezcle piedra, que además sea el mismo tipo de piedra que se utiliza o que está presente en los macizos rocosos de nuestro entorno. Y la verdad es que yo creo que se ha conseguido, ha quedado una carretera impresionante, que merece la pena venir incluso a disfrutar de sus vistas y que desde luego yo animo a cualquier persona a que se acerque por aquí, porque es uno de los grandes puertos de montaña que quedaban pendientes por realizar, ya quedan muy poquitos en Cantabria y sin duda pues es una ocasión especial para conocer Cantabria y para conocer nuestro entorno. Consejero, ¿qué financiación ha tenido esta obra? Sí, ha sido una obra que se ha tenido que realizar en dos fases. En una primera pues se realizaron más las labores geotécnicas y estructurales con cargo a la empresa Estraco de aproximadamente 2.800.000 euros, y esta segunda fase donde ya se ha terminado por completo de rematar y de integrar también paisajísticamente con otro importe de aproximadamente otros 2.800.000. Es decir, el coste total pues ha sumado casi más de 5 millones de euros. Bueno, pues de ahora en adelante que estaremos en muchas inauguraciones porque hay muchas obras pendientes, ¿no? Sí, efectivamente, aquí de hecho, pues una de las cosas que ya hemos hablado es que este era el penúltimo de los puertos de montaña que nos quedaban. El siguiente tiene que ser el de Lunada, es el último que nos queda en nuestra geografía, y ya estamos trabajando también pues en redactar o en intentar redactar pues los proyectos de los muros de sujeción, del proyecto constructivo para empezar a realizar la obra sin duda esta legislatura. Queremos que sea pues la última obra, sin ningún tipo de dudas, el último puerto, tiene que ser una realidad en esta propia legislatura. Y luego pues ya estamos trabajando en el nuevo plan también de carreteras, donde otra obra que también es importante para esta área, que es la de Entradas Más Mestas hasta Vega de Pas, una obra realizada ya hace más de 20 años, realizada muy bien, pero que claro, pasados los años, pues de alguna forma no responde, ¿no?, a las exigencias actuales, igual que las grandes autovías realizadas al inicio, pues quizás se hayan quedado un poco obsoletas, ¿no?, con el pasado de los años. Lo cierto es que ahora mismo es una carretera que necesita una pequeña ampliación, que necesita algo de mejora y que necesita desde luego un nuevo firme también, con lo cual la meteremos en el nuevo plan de carreteras para que pueda ser también una realidad y que podamos comenzar las actuaciones de esta legislatura. El consejero de Obras Públicas y el presidente regional han sido los encargados de inaugurar esta obra, en la que se ha realizado el tradicional corte de cinta para poner en funcionamiento una demandada mejora de la carretera que permite recorrer un paisaje espectacular. También cuenta con 2 miradores para asomarse a la vista del valle, y es que es una carretera no solo para circular, sino también para disfrutar. La carretera está muy bien hecha, cuidando muchísimo el entorno. No se podía hacer otra cosa más que lo que se ha hecho, una obra integrada perfectamente en el paisaje.
En total, se ha actuado sobre 14.450 metros de longitud, ensanchando la plataforma hasta los 5 metros, mejorando los márgenes y el drenaje. La estructura más destacada es el puente sobre el río Llera, con 2 carriles de 3 metros de anchura. Es solo una de las obras que se han finalizado, aunque el presidente regional ha destacado la necesidad de seguir invirtiendo en la economía. El año que viene por estas fechas estoy convencido de que será una pesadilla lo que hemos pasado, pero no podemos parar la economía, tenemos que seguir funcionando y haciendo todos los días cosas, proyectos, ejecutando obras, porque si al virus sanitario añadimos el virus económico, pues esto es la hecatombe, ¿no? Nos quedamos con las palabras del presidente regional, porque cuando comenzó esta crisis, la Consejería de Obras Públicas puso en marcha un plan de choque, en total 7 millones de euros para llegar a 100 obras en los distintos ayuntamientos de Cantabria, obras muy pedidas por los vecinos. En estos cambios que ha habido, vosotros habéis puesto en marcha en todo el gobierno en general, pero un plan de choque, en concreto en obras públicas, estamos hablando de 100 pequeñas obras en municipios por un valor de 7 millones de euros. Ya estamos empezando a ver esos resultados, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que yo he de decir que aproximadamente, yo calculo que más de la mitad de esas 100 obras, sin duda alguna más de la mitad, probablemente me atrevería a decir que incluso casi 3/4 partes de las mismas, ya están en ejecución, o incluso alguna de ellas ya está determinada, como habéis podido comprobar, además in situ en algún caso concreto, y la verdad es que nuestra idea era que efectivamente esas pequeñas actuaciones derivadas de reactivar la economía en un momento como este en el que nos encontrábamos, tenía que hacerse con carácter inmediato, y por eso nuestra urgencia ha sido la de ir realizando actuaciones que además muchas de ellas incluso van en consonancia también con esos fondos europeos posteriores, ¿no? Porque son obras de, a lo mejor, de un saneamiento en un lugar donde no existe, de una mejora de un abastecimiento a un lugar en el cual no, de arreglar un problema de fugas de agua, donde hay una tubería ya fibrocemento de hace 30 años que de alguna forma hay que reponer por una tubería moderna, nueva, y que permita, ¿no?, que el agua llegue en mejores condiciones a todos los usuarios. Bueno, yo creo que son cuestiones que muchas de ellas pues, eran fundamentales abordar en todo caso y que hemos intentado agilizar al máximo posible. En esa labor seguimos, hay algunos otros proyectos que evidentemente pues, requerían un poco más de plazo y en esos pues, se está trabajando intensamente, pero la verdad es que sí que creemos que vamos a ser capaces de conseguir el objetivo marcado y de que se ejecuten esos 7 millones de euros en este mismo año. Bueno, estas eran las palabras del consejero de Obras Públicas aquí en Popular Televisión. Entre estas pequeñas obras que son de gran utilidad está la mejora de la senda del Hombre Pez en Liérganes. Turismo sostenible, integración en el entorno y mejora de una senda que realce la vida de los pueblos. Son las claves de esta obra, que cuenta con un presupuesto de 309.000 euros. La mejora de la senda del Hombre Pez ha sido inaugurada por el consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, que une el núcleo municipal con la presa de Regolgo, bordeando el río Miera. Una actuación que mejorará la vida de los vecinos. Son proyectos que esta consejería está impulsando en toda Cantabria porque entendemos que realzan la propia vida de la gente de los pueblos, lo cual es una lucha constante por parte de nuestra consejería, con además el fomentar, el atraer de alguna forma al visitante con una actuación incorporada. Un trabajo coordinado entre la Consejería de Obras Públicas, el Ayuntamiento de Liérganes y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. El nuevo itinerario tiene una longitud de 305 metros y un ancho mínimo de 1,90 metros. Debido al mal estado, se ha pavimentado y se ha acabado mediante hormigón. Para mejorar la seguridad cuenta con pasos de peatones con semáforos, nuevos servicios, alumbrado público, una barrera de seguridad, barandillas de protección, reparación del puente, volardos de separación, nueva señalización o mejora del entorno. Una inversión que para Liérganes es un sueño hecho realidad. Pues este es un viejo sueño hecho realidad. Se lo propusimos a la Consejera de Obras Públicas en el año 2016 y en el 20 pues lo vemos ya finalizado y resuelto. La Consejería no descarta que esta obra sea ampliada en el futuro si otros núcleos quieren incorporarse a la senda. Para dar una mayor facilidad a algunos vecinos que de alguna forma o algún barrio, dar continuidad para que pueda llegarse la gente de ese barrio hasta este paseo con total seguridad, evidentemente lo abordaremos en cuanto haya posibilidades y nosotros siempre a disposición
de intentar mejorar la vida de la gente que vive en el mundo rural y de intentar además que sea atractivo para que la gente desee vivir en el mismo. La actuación ha sido cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional dentro del objetivo conseguir una economía más limpia y sostenible. Para el futuro, de hecho, en un plazo bastante breve de tiempo, la Consejería de Obras Públicas tiene más planes. Por un lado, ya se está preparando el presupuesto para el año 2021. Por otro, ya están claros los proyectos que se van a presentar al Fondo de Recuperación Europea, aunque eso sí los tiene que aprobar el Gobierno de España. Así nos lo ha contado el consejero de Obras Públicas. Pues volviendo ya a nuestra comunidad autónoma, tenemos un último trimestre del año muy intenso. Llegan ya los presupuestos para el año 2021. No sé si nos podéis adelantar ya alguna cifra de los presupuestos de la Consejería de Obras Públicas. Sí, efectivamente. Nuestros presupuestos se incrementan en aproximadamente 2 millones de euros con respecto a los presupuestos del año anterior, exactamente 2.250.000 euros, pasando pues, a 142.445.000 euros, que prácticamente la mayor parte va dirigida a inversiones, porque nosotros lo que somos fundamentalmente somos catalizadores de la inversión pública, somos la consejería con mayor porcentaje de inversión sobre total dentro del Gobierno de Cantabria, y lo que nosotros nos fundamentamos es en asegurar, por supuesto, el mantenimiento, como no puede ser de otra forma, de nuestras carreteras, de nuestros abastecimientos, de nuestros saneamientos y de alguna forma también de la actividad portuaria en nuestros puertos de Cantabria, para a continuación además ir realizando obras de actuaciones de mejora que vayan en la línea de lo que prevé tanto el plan de carreteras como el plan de puertos ya existente, como además ahora pues en lo que estamos viendo que pueden ser las nuevas iniciativas, ¿no?, en materia de transporte sostenible, carriles bici, paseos ciclables, que van a ser de alguna forma pues actuaciones que creemos que pueden tener o contar con financiación europea y que tenemos que intentar de alguna forma también ir dando un paso más adelante, porque desde luego además están siendo muy valorados también por la población de Cantabria. ¿Cuál va a ser el proyecto estrella para el año 2021? Bueno, nosotros ahora mismo estamos fundamentalmente, nuestro mayor proyecto en estos momentos es sin duda alguna el viaducto que cruza desde lo que sería el polígono de Guarnizo hasta el municipio de Villascusa, hacia la ría de Solía, por encima de la ría de Solío. Es una infraestructura que lo que hace es comunicar pues, la ronda de la bahía con la A8 y conectar además con algo que para nosotros es fundamental, con el polígono de Guarnizo y con el polígono de Morero, de tal forma que se mejora de una forma sustancial un elemento fundamental para la producción industrial de Cantabria, como es que los polígonos industriales tengan un acceso lo más adecuado posible, y además se comunican 2 ramales de autovía, posibilitando una mejor comunicación hacia el interior de Cantabria mediante una autovía que enlaza las 2 ya existentes. ¿Qué presupuesto estamos hablando? Estamos hablando de esta tercera fase. Ya ha habido 2 fases anteriores, la última la inauguramos recientemente, que te contaba con 6 millones de euros, anteriormente había habido otra de otros 2 millones de euros, y esta en concreto estamos hablando de otros 7 millones de euros adicionales. Por lo tanto, la actuación global van a ser entre las diferentes fases que ha habido de prácticamente casi los 15-20 millones de euros en su totalidad. Hablamos de una obra importante para Cantabria. Esta misma mañana se ha presentado ese proyecto, o ese grupo de proyectos de las diferentes áreas del Gobierno que se quieren dedicar a los fondos europeos. Por lo menos se va a optar a ellos. Veremos luego si los dan. Entre ellos, Obras Públicas, el presidente regional lo ha cifrado en 311 millones de euros. Una cifra muy importante, desde luego, por lo menos visto desde fuera. No sé vosotros cómo lo veis. Sí, desde luego hay que reconocer que es muy optimista, ¿no? Es decir, son las propuestas que nosotros realizamos. Somos conscientes de que es muy difícil que los importes que van a pedir todas las comunidades autónomas seguro que van a sumar mucho más que el dinero que tienen, pero es aquí, si no pides no te van a dar. Y desde luego lo que sí hemos luchado mucho es por conseguir proyectos que se ajusten a lo establecido por Europa. Cuando la gente habla de infraestructuras dice, bueno, pero si esto no es economía verde, bueno, pues vamos a generar también infraestructuras para la economía verde, infraestructuras para la transición energética, infraestructuras para la movilidad sostenible, infraestructuras para los ecosistemas, para nuestros ríos y para nuestras costas, para que de alguna forma afronten el cambio climático sin mayores problemas, y en ese sentido es en lo que tenemos que seguir luchando. No sé si nos podrías poner algún ejemplo de los proyectos que habéis presentado, los más destacados, porque desde luego hay muchos proyectos. Sí, pues efectivamente, por ejemplo, en materia de transporte sostenible, que he hecho antes un poco de hincapié,
Lo cierto es que además de la línea en la que ya se venía trabajando de carriles bici, de paseos ciclables, para esas distancias cortas, el que la gente pueda ir andando de un lugar a otro, vamos a intentar además, y ese es nuestro proyecto quizás más estrella dentro de ese capítulo, realizar aparcamientos disuasorios en las entradas de diferentes pueblos o ciudades de un tamaño importante. Santander, Torrelavega, Santoña, Bezana, bueno, pues en sitios en los cuales haya movimiento de gente importante y en los cuales lo que se intenta evitar es precisamente que el coche acabe llegando hasta el propio domicilio de las casas. Muy importante, economía verde al final. Efectivamente, al final es economía verde y además fomenta también la actividad económica posteriori, porque eso genera luego que haya empresas concesionarias de alquileres de bicicleta, de alquileres de patinetes eléctricos, que haya puntos de recarga para vehículos eléctricos, que de alguna forma, si una empresa industrial, desde el punto de vista de baterías o relacionado con el sector automovilístico, que tan relevante es en Cantabria, pues vea que aquí hay un margen donde nos hemos puesto a ello y donde estamos intentando invertir también en que la gente que se compre un coche eléctrico tenga luego una posibilidad de tener un estacionamiento para él. De esa forma, además de estos estacionamientos en las entradas a las grandes ciudades de tipo disuasorio, vamos a intentar también fomentar, en colaboración con los ayuntamientos, el que haya puntos de recarga eléctrica en prácticamente todas las ciudades y todos los pueblos de Cantabria, para que no sea un impedimento ante la adquisición de un vehículo eléctrico. Hay mucha gente que ahora te pregunta, oye, ¿qué coche me compro? Si no tengo dónde recargar, si no sé luego cómo hacerlo. Bueno, pues en primer lugar, que sepan que una de las líneas que hemos solicitado es que si tú tienes una vivienda unifamiliar, que muchos aquí en Cantabria pues es la forma en la que tienen de su hogar, en la que tienen de vivir, tengas la posibilidad de obtener una subvención para instalarte un punto de recarga en tu vivienda, de tal forma que lo puedas dejar durante la noche y que a la mañana siguiente pues puedas tener el coche perfectamente disponible para viajar y que luego, claro, tengas otros lugares de estacionamiento donde se pueda obtener la recarga cuando no, evidentemente, pues no tienes la opción, ¿no?, de tenerlo en tu casa. Y en ese sentido vamos a luchar con los ayuntamientos en establecer muchos puntos de recarga en muchos lugares. Esto forma parte de los proyectos europeos y por lo tanto además creemos que tenemos bastantes opciones de intentar conseguir subvenciones para ello. Desde luego, porque el coche eléctrico parece que es una cosa que siempre es el futuro, nunca termina de llegar, siempre es como muy a largo plazo, muy a largo plazo. Sí, pero aquí hay que adelantarse, ¿eh? Desde luego lo que no podemos hacer, claro, es el futuro y seguirá siendo si no instalamos puntos donde los coches se puedan recargar. Es decir, si no actuamos desde la administración pública impulsando un poco ese momento inicial, pues va a ser muy difícil que la gente compre coche eléctrico. Y si la gente no compra coche eléctrico, pero tampoco compra coche de gasolina porque no sabe si eso no es respetuoso, pues al final estamos en un ínterin en el que de alguna forma nadie compra nada y en el que la economía no se mueve. Es fundamental cambiar esto, es fundamental además fomentar el que haya empresas industriales que apuesten por Cantabria como lugar para poder colocar o para poder adquirir o para poder implantar el vehículo eléctrico, la flota de vehículos eléctricos, y para que a partir de ahí se puedan generar industrias relacionadas con baterías o relacionados con componentes que tengan asociado este tipo de funcionamiento. Y en esa línea, desde la Consejería de Industria y desde la Consejería de Obras Públicas, pues trabajamos coordinadamente para lograr que eso sea posible. Bueno, los fondos europeos todavía en realidad no están aprobados por la Unión Europea, se les da obviamente por seguros, pero yo no sé si a vosotros os han puesto algún calendario de cuándo pueden llegar aquí a Cantabria, porque tienen que aprobarse la Unión Europea, tienen que aprobarse luego la distribución en España. ¿Tenéis algún plazo marcado? Vamos a ver, nosotros tenemos ahora mismo relativamente claro, aunque incluso los propios ministerios están todavía con muchas dudas al respecto, que teníamos que tomar la iniciativa y teníamos que presentar un documento para que la presidencia del Gobierno de España lo tenga ya cuanto antes. Y eso es lo que hoy hemos presentado precisamente a los sindicatos y se está presentando también al Parlamento cántabro. Desde ese punto de vista, una vez que tienes las herramientas para poder hablar con los ministerios e intentar ir en su misma línea, pues ya hemos hablado, cada consejería ha estado hablando con cada ministerio y de alguna forma vamos viendo, ¿no?, por dónde van enfocadas sus políticas. La distribución del dinero de Europa, como bien has dicho, primero va al Estado español y el Estado español, en primer lugar, va a intentar gastarlo él, ¿eh? Es decir, que en primer lugar, si tiene proyectos que encajen en su política europea y tiene la capacidad de inversión para poder realizarlo, evidentemente van a ser los primeros que van a querer gastar ese dinero de forma directa. Con lo cual, habrá partidas que a lo mejor dentro de nuestro plan están establecidas para que las haga el Gobierno de Cantabria y que a lo mejor las acabe haciendo la Administración General del Estado vía subvenciones o vía algún otro tipo de alternativa.
A mí particularmente eso no me preocupa. Es decir, lo importante es que no es que se ponga la medalla, sino lo importante es que se genere la inversión necesaria para que podamos mejorar y podamos tener una economía mejor en el futuro. Pero vais a tener que pelear mucho con el Ministerio de Obras Públicas, entonces. Hay que pelear. Yo ya he hablado, por ejemplo, con el Ministerio de Medio Ambiente y me han reconocido, ¿no?, que en algún ámbito concreto que no pidiera nada, porque ahí tenían dinero suficiente para gastarlo con sus propios medios. Y sin embargo, me han abierto la vía hacia otros ámbitos en los que he hecho más hincapié en estos proyectos, como es lógico, como pueda ser la recuperación de los ríos, como puedan ser los saneamientos, como puedan ser, bueno, pues incluso el abastecimiento de agua, el asegurar por fin el abastecimiento de agua Cantabria a futuro, que de alguna forma encajan en sus políticas y en las cuales no tienen la posibilidad real de acometer todo el dinero que les llega en un corto plazo de tiempo, porque ellos manejan el periodo 2021 como 2023 como periodo en el cual hay que intentar abordar esos proyectos. Por ese motivo nos hemos dado también un poco de prisa en intentar de alguna forma tener cuanto antes esos proyectos asegurados para poder ser ejecutados en ese periodo que nos marcan y de esa forma ser capaces de obtener la mayor cantidad de dinero posible por parte de España. Y hasta aquí llega Mejorando Cantabria. No se pierdan los próximos meses porque vamos a seguir recorriendo nuestra comunidad autónoma. One more time, say